Bienvenidas y bienvenidos a Salud en Perspectiva, un proyecto de la ONG AIDA con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Salud en Perspectiva. Muy buenos días, Ana Roitvan. Buenos días, Bancacolas, ¿qué tal estás? Fantásticamente aquí en el estudio de grabación de la Universidad de Valladolid, Campus María Zambrano, en Segovia. Que nos están tratando muy bien. Pues sí, pasamos un poquito de frío. Un pelín de frío hace aquí dentro, sí, pero bueno. Pero se está de maravilla, tenemos un equipo maravilloso. Hoy nos acompaña a los mandos en el control de sonido María Moreno García. Hola, Marietis. Que además se ha encargado de hacer nuestro logo del podcast con una caligrafía maravillosa, calígrafa, vale para todo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues creo que vamos a hablar de salud mental. Fíjate. Y la cosa es que tenemos aquí una invitada de honor. Nos acompaña Julia Rodríguez García, licenciada en Psicología, con máster en Psicología Gestalt, sanitaria, terapeuta Gestalt, formada... ¿Qué? Que he dicho dos veces... No, que tiene el máster, creo que el máster es en Psicología General Sanitaria, no en Gestalt. Ah, sí. Vale. Sí. Sí, Gestalt no es un máster. Genial. Pues el máster en Psicología General Sanitaria y terapeuta Gestalt. Formada en terapia feminista y de transformación social, con formación de género. Y además eres intérprete en lengua de signos y desde el 2019 estás desarrollando la práctica psicoterapéutica en un gabinete privado en Segovia y también online. Muy buenos días, Julia. Hola. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Y nada, espero tener un ratito a gusto con vosotras para charlar. Nosotras también, yo creo que sí. Pues sí. Lo pasaremos bien hoy, tiene pinta. Claro que sí. Mira, antes estábamos... Me he quedado sin internet y no puedo leer el guión, pero no pasa nada. fuera de micrófono. Está todo perfecto. Es que hay muy poca cobertura aquí abajo. Es que estamos en los sótanos de la UVA. Hombre, claro que sí. Y con los dispositivos en modo avión. Exactamente. No, el mío, bueno, sí. Vamos a empezar y así, fuera de los micrófonos, antes estábamos hablando, ¿cuál sería como la primera pregunta que puedes hacer a una persona que va a su primer día a una consulta de terapia? Pues aquí depende un poco porque hago terapia online y también presencial. Entonces presencial suelo romper un poco el hielo preguntándole a la persona. Bueno, me presento, ¿no? El saludo y suelo romper el hielo preguntando si le ha costado mucho llegar, ¿no? Como al sitio, así un poco por los nervios del primer día. Pero claro, online eso no me vale y online suelo preguntar... bueno, si me ves, si me escuchas, si estamos conectadas bien con la cámara, si le ha costado mucho, ¿no? Como meterse en la aplicación y un poco así cosas técnico-logísticas, que apagar los móviles y estas cosas. ¿Y qué te trae por aquí? Sí. Fíjate, esto es lo de las películas, ¿no? Como en las pelis. Todas las pelis que aparecen terapeutas, la primera pregunta es, bueno, ¿qué te trae por aquí? Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame se dice mucho, sí. Cuéntame. A ver, desarrolla. ¿Puedes desarrollar esto? A ver, y tú, como terapeuta, ¿cómo definirías salud mental? Pues bueno, salud mental es un concepto muy amplio, ¿no? Como más o menos todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, ¿no? Como que forma parte del bienestar, el comer bien, hacer deporte, cuidarse. Pero como he dicho, es un concepto muy amplio que va como desde el sentido positivo, de la buena salud mental, ¿no? El bienestar mental y emocional, y que nos permite, pues eso, hacer frente a los acontecimientos cotidianos. A veces también hay malestares propios de la vida, ¿no? Como las vinculaciones, las relaciones, la autoestima, estrés, frustración. Y luego, si nos vamos al otro polo, pues encontramos el concepto de trastorno mental grave.
Entonces, bueno, es importante nombrarlo porque no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de una Claro. buena salud mental o en otro Un sentido, trastorno. ¿no? Pero bueno, en todos los casos saber que son múltiples los factores que influyen y que todo lo que nos ocurre en un mundo y en contacto con los demás. Esto sí como que es importante, ¿no? Como que la salud mental no es algo aislado que nos ocurre individualmente a cada uno, sino que tiene muchos factores, ¿no? Tanto externos, internos, esto que llaman biopsicosocial, y que son los biológicos, los relacionales, los sociales, y a nivel también como de país y más grandes, ¿no? En el contexto de Como ciudades, contexto, claro. las comunidades, culturas. Y desde luego que trazar como líneas de dónde empieza lo uno y dónde acaba lo otro, esto es muy difícil. No está tan claro. Y bueno, sabemos que practicas terapia Gestalt, que no es un máster, sino que, bueno, es una... ¿Podrías explicarnos, porque es que hay mucha gente que igual no tenemos como muy claro qué es esto de la terapia Gestalt, o que nos pongas un poco en contexto? Pues bueno, la terapia Gestalt es una de las... se encuadra dentro de las psicoterapias humanistas. Busca sobre todo como trabajar con el sufrimiento humano para hacerlo un poco más llevadero, ¿no? Y tenemos una mirada holística de la persona en su ambiente, y una así como de las frases que tiene la Gestalt es que el todo es más que la suma de las partes. Como no se trata cosas individuales, síntomas o cosas individuales de la persona, sino que todo forma parte de la persona, y esto lo hace más global y más complejo. En Gestalt hay varios, así como palabras claves, como el darse cuenta o la toma de conciencia, ¿no? Como qué hago y para qué hago lo que hago. También tiene mucho que ver con identificar lo que me sucede dentro o fuera, y ver un poquito qué es esto de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Como trabajamos mucho la responsabilidad, y todo ello enmarcado en el aquí y el ahora. Estas son palabras importantes de la Gestalt. A veces se va al futuro, a veces se va al pasado, pero todo enmarcado en lo que te sucede a ti en este momento, ¿no? De tu vida. Hablamos de 3 centros: el pensar, el sentir y el hacer, y cómo estos a veces a veces estamos como con mucha mirada en uno de ellos y se nos olvida la otra. Entonces, bueno, ponemos un poco de luz a las 3 y ver cómo es esto en nuestra vida. Si van juntas, si van equilibradas, si no, si hay alguna que se nos olvida más. Y sobre todo es acompañar a la persona a alumbrar esto. Tenemos un montón de técnicas y estrategias para trabajar todas estas miradas. A veces utilizamos principalmente la palabra, pero también se utiliza en Gestalt mucho el cuerpo, los dibujos y otro tipo de técnicas como bastante más amplias. Y se utiliza mucho en individual, en pareja, en grupos. Tiene un montón de aplicaciones, en formaciones, en talleres. Yo básicamente lo utilizo en individual, pero hay un montón de aplicaciones. Y una de las cosas que hablábamos, ¿no?, cuando preparábamos esta entrevista, es cómo, digamos que hoy en día ir a terapia no está tan estigmatizado como lo estaba hace unos años, o cada vez está menos estigmatizado. Entonces, desde tu perspectiva como profesional, ¿tú sabrías explicarnos a qué se debe este cambio la manera en la que la sociedad percibe a quienes buscan apoyo terapéutico? Bueno, yo diría que hay algo como que ya no hace falta estar fatal, ¿no? Como esperar como a un momento de crisis grandes para acudir a terapia. Creo que esto es algo básico, ¿no? Como que no hace falta estar como muy, 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 muy mal. Y no, creo que esto también pasa en la medicina, ¿no? Como a veces ya no esperamos a tener un infarto para ir al médico, ¿no? Como Sí, que la prevención. Y es verdad que yendo a terapia hay muchos malestares y hay muchas cosas antes que se pueden hacer, ¿no? Como para trabajar. Y hay veces también que no solamente vamos a terapia por los malestares propios, sino que queremos que vayan gentes cercanas a terapia por malestares que los en lo relacional que los producen, ¿no? Que esto también Sí. es interesante. Entonces, tiene mucho que ver con el contexto y con cada una de las personas, pero principalmente esto, ¿no? Como diría que no hace falta llegar a un momento como muy crítico, y es verdad que cuando tu amigo, tu vecino, tu compañero va a terapia y ves que le sirve algo, ¿no? Te dice, oye, mira, a mí esto me está sirviendo, y ves que hay un cambio, y dices, pues mira, esto como no debe ser tan malo, ¿no? Y esto, bueno, del boca a boca funciona un montón. Y también decir
que no todos los colectivos van a terapia por igual. Esto depende mucho. Sorpréndenos, ¿hay más mujeres en terapia? Eso parece. Eso parece. ¿Por qué será? Sí, hay más mujeres en... Bueno, el otro día, ¿no? En la entrevista sobre la historia de la salud, Sonia Tapias nos comentaba que al parecer, o sea, se había hecho un estudio, ahora no recuerdo exactamente quién ni los datos, pero en donde como que las personas con más esperanza de vida, ¿no? Eran las mujeres solteras y los hombres casados. Es como Houston, tenemos un problema aquí. Algo había escuchado, sí. Totalmente, sí. Totalmente. Y no sé, ¿podrías decirnos, según la experiencia profesional que tienes, cuáles son los principales motivos por los que una persona podría acudir, o sea, acuden hoy en día a terapia? Bueno, yo os puedo hablar desde mi experiencia particular y algunos así como, bueno, datos que hay, ¿no? recogidos. Desde luego que hay mucha gente que acude a terapia por malestares normales y cotidianos de la vida. Crisis, duelos, relaciones de pareja, autoconocimiento, saberse. Y sobre todo muchos también vienen con crisis de ansiedad, ¿no? Como un susto grande o una sensación de no saber, ¿no? Como que le invade la emoción y no sabe controlar eso. También depresiones. Pero diría como que los estudios dicen que sí, diría que es la ansiedad lo que más acude a terapia actualmente. ¿Y por qué crees que la mayoría de los pacientes que acuden a terapia son con ansiedad? Bueno, creo que tiene mucho que ver también con el entorno social en el que vivimos, ¿no? Como donde estamos ahora. También esto es lo que ocurre aquí, en un contexto en España determinado. Claro. Entiendo que en otros sitios serán otras cosas, pero hablando de aquí, pues diría que es un entorno, sobre todo en ciudades o capitales, que hay estrés, muchas exigencias, las redes sociales. También hay, pues nombrar un poco la pandemia. Ha aumentado. Ha aumentado, ¿no? El número de personas que acuden a terapia tras la pandemia. Sí, claro, la sintomatología, un poquito. Las guerras, crisis climática, dificultad de acceso a la vivienda, falta de un trabajo estable. Todo esto son factores que influyen. Muchas veces se podrán trabajar en terapia, muchas veces no tendrá que ver con la persona, ¿no? Bueno, y además porque de alguna manera... O sea, ¿tú considerarías que el cuidado de la salud mental es un privilegio? Bueno, sí, diría que es un privilegio. A ver, sin duda, es un privilegio. Creo que hay un montón de... A ver, espera, es que te ha saltado una cosa que quería decir. Ay, perdón. Entonces me he despistado. Perdón. Creo que es un contexto donde se presiona mucho a la gente para el éxito, ¿no? Como para la comparación, la sociedad de la imagen y los cánones estéticos. Creo que esto es algo así como que en las redes sociales ha hecho también que se aumente mucho la ansiedad, ¿no? Como esto del patriarcado, el sistema capitalista y capacitista. Y desde luego que sí, el cuidado de la salud en general es un privilegio porque no todo el mundo tiene acceso, ¿no? a una terapia. La terapia privada es cara, eso para empezar, hay que pagarla. Y en la pública, pues los recursos son limitados y parece que cada vez menos. También es verdad que si miramos así como un poco pues la pirámide de Maslow, ¿no? Como primero hay unas necesidades fisiológicas que hay que cubrir, ¿no? Y no todo el mundo las puede tener cubiertas por igual. Y desde ahí pues vamos subiendo hacia arriba en la pirámide, que algunas veces tendrá que ver con tener más herramientas en la vida, ¿no? Para afrontarlas y tener más recursos. Claro. Y antes has nombrado que hay muchas más mujeres que van a terapia. ¿Y por qué crees que es importante hablar de salud mental en la actualidad, especialmente desde la perspectiva de género? Porque está de moda, así como entre comillas, ¿no? Pongamos comillas a... Pues la verdad que pienso que qué suerte que esté de moda. Sí, eso es verdad. Y que esté en el debate público. Creo que esto ayuda también a que
bueno, sea más fácil acudir a terapia y no esté estigmatizada. Qué importante, ¿no? Poder hablar de las presiones y las desigualdades para poder ver, ¿no? Cuestionarlas, hablar sobre ellos, poder cambiarla y que cada vez haya más personitas que se acojan, ¿no? Dentro de la terapia. Diría así como para empezar que el concepto de mujer es una construcción social, que esto creo que es importante, que se habla en términos binarios y donde hay unas taxonomías, ¿no? El hombre y la mujer. Y como a veces se nos ¿no? Hay unas personitas especializadas en ser mujer, que los cuidados y los demás están en el centro, a diferencia de los hombres. Y creo que esto también está jerarquizado, ¿no? Hay unos que están por encima y otros que están por abajo. Y ha habido toda una historia de cómo hacer para que... ¿no? Y de violencias para que han ejercido para relegar a la mujer al hogar y a los cuidados y privándola así también de otras muchas cosas, ¿no? Que socialmente pertenecían al mundo de las mujeres. ¿Qué se espera de ellas? Pues nos va marcando. Y creo que esto hace que acudamos, ¿no? Que muchas veces las mujeres acuden a terapia con sintomatología que tiene que ver con esto, ¿no? Y cómo ir desmontando o no estos malestares que no son únicos de una persona por ser, sino que son comunes a muchas de nosotras. O sea, ¿qué retos particulares dirías tú que enfrentan las mujeres hoy en día en relación con la salud mental? A mí esta pregunta me lleva a preguntar, a cuestionar el propio concepto de qué es ser mujer y qué es ser mujer para cada una. Creo que esto es diferente y que también es importante hablar de cómo estas identidades pueden no ser tan hegemónicas, ¿no? Como que podemos romper con esos moldes que se han impuesto. Y entonces creo que el reto precisamente sería en ampliar el concepto del género, de identidad, del deseo y de la expresión de género. Y que esto es lo que podría provocar un cambio, ¿no? Principalmente flexibilizar las maneras posibles de estar en el mundo, cada una la que le encaje o cada uno, y hacerlas vivibles, vamos, ponerlas en el centro, ¿no? Y cuestionarnos estos conceptos patriarcales, binaristas, sobre lo que es ser hombre y mujer. Entre otras muchas cosas. Es interesante esto, ¿no? Que es verdad que o sea, a mí no se me había ocurrido pensar que la mujer es un concepto, o sea, como que en realidad no... Bueno, que me parece interesante, la verdad. Bueno, me quedo pensando. Claro, es como, ¿no? Cuando hay una cosa que dices esto es o blanco o negro, toda esta gama de grises que está ahí, de colores que hay, ¿no? Como matices y claro que sí, ahí están las identidades y flexibilizar un poco, ¿no? Como es estar claro, en no, el pero modo. esto de sentir, ¿no? O sea, yo tengo que cuidar y tengo que cuidar porque me apetece o porque tengo útero, tengo que cuidar. Y si no lo hago, Y si no lo hago, tengo culpa claro. y me quedo, ¿no? Atrapada en este círculo de lo que debería, lo que no debería. ¿No? Esta cosa que a veces nos enseñan de cómo debería ser y se queda ahí guardada en una cajita y lo damos por hecho, ¿no? Cuando lo ponemos delante, dices, uy, pues a lo mejor no... A lo mejor ya no hay nadie diciéndome que tengo que ser así. Y pues, excepto yo. Puedo cambiar, ¿no? Como de repente me doy cuenta que puedo hacerlo diferente. Y también qué importante que alguien te diga, puedes hacerlo, ¿no? Como claro. El reforzamiento externo, que somos en la mirada de los demás, así nos construimos. Antes has estado comentando que cada vez más la gente no va a terapia justo en el momento de crisis, sino que lo hace también de una forma preventiva. Entonces, en cuanto a la prevención, ¿cuáles crees que son algunas estrategias prácticas que puede incorporar en la vida diaria? Pues no sé, que podamos hacerlo para cuidar nuestra salud mental, así como... Un consejo. Un consejo. Un consejo. Lo que viene siendo. Esta pregunta me parece difícil. Así como no dar un consejo único que valga a todas las personas. Pueden ser unos cuantos. Consejos claro, generales. Pueden ser varios. Sí. Bueno, creo que así como diferenciar lo propio, ¿no? Hacernos responsables lo que sí puedes hacer cada uno y lo que está fuera, ¿no? Sería el primer paso. ¿Cómo sería esto de qué es lo que yo puedo cambiar y qué es lo que a lo mejor tengo que ir a, ¿no? Como asociarme o militar o en grupos y no depende tanto de una
de una de nosotras solo. Creo que si conozco a la persona es más concreto, ¿no? Como es más fácil dotar de alguna herramienta o alumbrar algo que a lo mejor la persona no es capaz de ver por sí sola. ¿No? Es esto de es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Sí. Pues tal cual, ¿no? A veces incluso entre las amigas, ¿no? Y los compis nos damos toques, pero no, tú si no lo ves, no lo ves, ¿no? Y a veces esto lo que ocurre en terapia es que damos el permiso para que nos den ese toque, ¿no? Como estamos en un espacio seguro, tranquilo, y entonces es más fácil recoger cosas que a lo mejor otros amigos nos han dicho, pero ahí con un contexto y con mucho cuidadito, ¿no? Si no, ¿no? Como esto sería parte del trabajo de autoconocimiento, ¿no? De saberse a sí mismo, sabernos cómo somos y cómo hacemos en el mundo, ¿no? Y me parece importante así como no caer en discursos superficiales, porque no todo vale para todo el mundo, ¿no? Y creo que aprender a expresar lo que nos pasa, muchas veces poner palabra a esto que decíamos al principio de cuéntame, no es tan fácil. Muchas veces no sabemos cómo contarnos. Bueno, y claro. A veces cuando nos contamos nos escuchamos. Creo que ahí se aprende mucho, ¿no? Se coloca, ¿no? Cuando vas contando también, como que, bueno, yo tengo esa sensación, ¿no? De alguna manera. Sí, aprendes a escucharte a ti, ¿no? Poniendo palabras y dices, pues esto que te digo en palabras suena fatal, ¿no? En mi cabeza no sonaba así de mal, pero cuando lo digo pues ya no lo quiero, ¿no? O, bueno, o sí, o esto que dices y le ponen cierto matiz. Y creo que escucharnos a una, hablando con otra, es algo importante. Y aprendemos a escuchar y a escuchar a la otra. Y diría, creo que esto sería el consejo general que podría dar, como aprender a escuchar, no juzgar, escucharnos. De una manera como más cariñosa. Sería el consejo que diría, ¿no? Como esto de conectarnos, como escucharte y lo que te pasa, ponerle palabras, conectar con la emoción y conectarla con otras personas, ¿no? Que no se quede solo en una pantalla o dar por hecho, ¿no? Como muchas cosas. Qué guay, sí. Este sería mi consejo. Claro, es que cuando hablamos de emociones, pues, o sea, que no siempre es fácil, ¿no? De hablar de emociones. Es verdad que cada vez está un poco, o sea, como un poco más presente las emociones, pero lo que decías antes de ponerle palabras, de identificar, de saber, de nombrar, pues muchas veces estas emociones se disfrazan, ¿no? Buscan otros matices y se camuflan de otra forma, y qué importante aprender a identificarlas, ¿no? Sí, esto que hablábamos de, ¿no? Que en la Gestalt ponemos el foco en, o sea, hay mucho en la emoción, en saber qué sientes y también darte cuenta de que a veces no es una emoción, sino que estás pensando, que es un pensamiento, que es una idea, y esto de qué haces, ¿no? El por qué haces lo que haces o para qué estás haciendo esto, ¿no? Como diferenciar, o sea, que no solo emoción, sí, importante, ¿no? Como identificarte y reconocerte y cómo esto influye también en lo que haces en la vida. Claro. Sí, bueno, lo que decías al principio, ¿no? Como las tres patas, ¿no? Que hablabas de pensamiento, sentimiento, acción, ¿era esto? Sí, o algo así. Sí. Como intentar que esas tres vayan más o menos dentro de lo posible. Tengan una coherencia, en la ¿no? misma dirección, más o menos, ¿no? Y que tú te sepas un poco, claro. ¿no? O que si no van, por lo menos seas consciente de que no están bien, ¿no? Y que estás, ¿no? No, yo a mí me gusta así, pues sí, bueno. Ya está, no pasa nada. Claro. Pues nada. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres decirnos, o sea, para que la gente pueda contactar contigo en el caso de que haya alguien interesado en comenzar un proceso terapéutico, si nos quieres dar algún tipo de dirección de correo electrónico o contacto o... Vale, bueno, mi correo es juliarotpsicología@gmail.com y bueno, sí que me gustaría también como agradeceros a vosotras por invitarme, agradecer a GPIF, ¿no? Gestalt Psicoterapia y Formación, que es donde me formé en Gestalt, a Carmela y Azucena, que son las maestras como en esto de la Gestalt y del feminismo y de cómo ampliar esa mirada. Y también pues me gustaría agradecer a Ana Paula, que me ha abierto el centro en Segovia, Bayomi, para poder trabajar con ellas.
Y en cualquiera de los dos sitios pues me podrían encontrar y también encontrar a otra gente muy bonita. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y nada, nos vamos a tomar una caña, chicas. Genial. A celebrar que hemos terminado. Bueno, un beso.